Buenos días, Rodrigo. Gracias a todos por la invitación, mis compañeros de panel, sobre todo a la única niña del panel, a Patricia. Bienvenida, Patricia. Me encanta ver mujeres en esos paneles, quisiera que fueran más, pero bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman que la están viendo en este momento. Mm, la idea entonces es muy rápidamente poderles mostrar cómo está el panorama de los servicios públicos en Colombia, servicios públicos de telecomunicaciones, cómo ha sido la evolución y cuáles son mis reflexiones en torno a esto y a neutralidad de red, que ya me leí los dos proyectos que nos mandó Rodrigo y creo que hay que revisar ciertas cosas, pero no me quiero adelantar. Entonces vamos a comenzar. Primero hay que decir, mira que aquí me está fallando, ahora sí. Bueno, primero esta grafiquita. Esta grafiquita me la robé ahí está abajo donde me la robé. Me pareció fabulosa. La grafiquita dice, perdón, profe, pero hasta acá no se escucha. ¿Qué significa eso? Que este señor, este muchacho que está lejos de la ciudad, de donde están las redes de comunicaciones, pues en medio de la pandemia no tiene derecho alguno a conectarse a nada. Y eso hace la gran diferencia. Por eso mi frase inicial es, el acceso a Internet no es una opción, es un derecho. ¿Por qué? Ahorita, ¿quién está? ¿Quiénes somos nosotros, unos privilegiados que podemos tener acceso a Internet con velocidades relativamente decentes? Sin embargo, la mayoría de las personas, por lo menos en Colombia, un 40% de las personas no tienen acceso a Internet. Y esa gente está en sus casas encerradas sin tener forma de estudiar. Mi hijo, por ejemplo, tiene acceso a un colegio que tiene una plataforma de educación virtual fabulosa. No ha sentido el cambio, pero digamos que todos los días tiene clases virtuales, tiene bidireccionalidad, puede hacer tareas, puede comunicarse con sus compañeros, puede hacer todo. Pero esos son los pocos privilegiados que tenemos en nuestros países. Por lo tanto, yo sí creo que más que nunca esto ha exacerbado la brecha digital. Nos damos cuenta que el que no tenga conexión a Internet es casi un analfabeta en ese momento y por lo tanto creo que ningún hacedor de política pública debería dejar esto de lado y saber que lo primero es la conectividad. Incluso hice una autorreflexión hace poco en un panel que estuve donde una persona, dio el nombre José Juan Jaro de Telefónica, nos decía, hombre, estamos preocupados por las velocidades de Internet. Claro, inclusive yo como regulador discutí y hoy en Colombia existe una definición de banda ancha, que son 25 megas de bajada y 10 megas de subida, y creíamos que era poco. Decimos, no, hombre, es que banda ancha tiene que ser más, tiene que ser 100 gigas, 50 megas. Pero es que resulta que ahorita en la pandemia ni siquiera hay 2 megas, ni 3, ni 4, ni 5. Entonces yo creo que si bien la discusión de velocidad es sana, y hay que hacerla, y hay que tener banda ancha, ahora la discusión es un poquito más atrás, es estar conectado. Parece cosas básicas, pero estar conectado a algo. Pero es que resulta que no estamos conectados a nada. Entonces mi reflexión es, hombre, primero conectemos, preocupémonos por la velocidad, claro que sí, hay que conectar con redes de banda ancha, pero al menos conectemos, al menos hagamos el primer paso que es conectar. Esa es mi editorial para comenzar mi presentación. Aquí simplemente quiero traer a colación algunas definiciones que hay en nuestra Constitución Política, en nuestras leyes, para entender la diferencia que hay entre servicio público esencial, derechos fundamentales, servicio público domiciliario. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno define servicio público, tiene que saber de qué está hablando, tiene que saber cuál es la consecuencia de nombrar algo servicio público. En Colombia, el servicio público de telecomunicaciones siempre lo ha sido. Siempre el servicio público, telecomunicaciones siempre ha sido un servicio público. El servicio público es todos aquellos servicios que son del interés de todos los ciudadanos. Básicamente es como la definición general. Y la Constitución nos dice que el servicio público se considera como toda acción organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con régimen jurídico especial. O sea, un servicio público tiene normas específicas para el servicio público. Hay otro servicio público que es el esencial, que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, primera diferenciación, servicio público de servicio público esencial. Y la esencialidad, como lo está en el slide que están viendo, tiene que ver con los derechos fundamentales, que cuáles son aquellos que protegen la vida digna de las personas, de los seres humanos, que es la vida misma, la integridad, la igualdad, la personalidad jurídica, la intimidad, buen nombre y todo lo que es un derecho fundamental. Esos son derechos fundamentales. Luego tenemos los servicios públicos domiciliarios, que en Colombia están definidos en una ley, no importa el número de la ley,
que son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o inalámbricas y humanas con puntos terminales en los domicilios. Esta definición tiene más de 20 años en Colombia. Tiene que ver con aquello que llega a la casa de las personas. Y así fue para telefonía básica y rural, y móvil rural, que así se llamaba en esa época, estoy hablando del 94, que fueron solamente los servicios públicos de telefonía y rurales mencionados como domiciliarios. ¿Por qué es importante estas definiciones? Porque resulta que al ser domiciliarios tienen derecho a subsidios cruzados, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo, esos servicios estaban estratificados. Ese tema es muy, en Colombia muy normal, pero no en el resto de América. Aquí existen estratos que van del 1 al 6. El 1 es el más pobre, el 6 es el más rico. Entonces, resulta que en ese tiempo, los servicios, el costo del servicio era el que pagaba el estrato 4, pero los estratos 5 y 6 pagaban un 20% más para subsidiar a los estratos bajos, el 1, 2 y 3. Y eso solamente lo pueden hacer los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, esa definición solamente duró hasta, aquí me pasa este slide. ¿Qué pasa? Que no me pasa el slide. Ahora sí. Esa definición de servicio público domiciliario, como les digo, solo hacía referencia a telefonía y telefonía móvil rural. Ahora resulta que en el año, perdón, aquí se me está yendo el slide, esos servicios no entraban ni el internet ni la telefonía móvil, porque esos servicios, aquí se me está moviendo esta presentación, no sé por qué, porque esos servicios no eran considerados domiciliarios, por lo tanto no le aplicaba el régimen de servicio público domiciliario, no tenían subsidios, tenían menos cargas económicas, tenían una regulación distinta a los domiciliarios, pero sí estaban supeditados a la regulación de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en su momento. Y así fue hasta el 2009. Entonces, para recapitular, tenemos servicios públicos domiciliarios que eran solamente telefonía, rural y residencial, pero que llegaban a las casas de las personas. Y ese régimen tenía intervención tarifaria, tenía subsidios, tenía una cantidad de obligaciones de acceso. En ese tiempo, la única tarea de los fondos, de la plata que recolectaban los operadores era financiar programas de telefonía en ese tiempo. Con la ley 1341 del 2009, todos los servicios de telecomunicaciones dejaron de ser domiciliarios, pero siguen siendo servicios públicos. ¿Por qué? Porque tienen regulación específica y son del interés general. Entonces, ya telefonía, larga distancia, todos eran servicio público, pero ya no era posible tener ese esquema, por ejemplo, de subsidios que se tenía antes. Pero entonces se mantuvo el tema público y se mantuvo el tema del Fondo de Servicio Universal. En ese tiempo, ese fondo también era más dedicado a la conectividad, a temas de internet, a temas de telefonía, incluso de telefonía entendida como móvil y fija. Entonces, a partir del 2009, como consecuencia de esta ley, bueno, una cosa adicional. Como eran servicios públicos domiciliarios, estaban sujetos a la vigilancia de una entidad que era la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y el resto de servicios, telefonía móvil e internet, tenían otra superintendencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, como ven, había unos servicios que eran regulados por una entidad que era la CRT, pero vigilados por una entidad distinta a la que vigilaba a los servicios de internet y telefonía móvil. Ya en el 2009 se unificó todo y dijo, no. Todos los servicios públicos de telecomunicaciones son regulados por la CRC, se cambió el tema de telecomunicaciones por comunicaciones, y son vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y además, esa superintendencia también tiene la potestad de temas de competencia, que quiero introducir ese tema. Entonces recordemos, la CRC regula, pero quien vigila la aplicación de las normas es la superintendencia, que se encarga además de todo el tema de derecho de la competencia, de protección de la competencia. Entonces, para el 2009 quedaron las siguientes entidades. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que dense en cuenta que ya cambió el nombre, ya no es telecomunicación,
Ya es un ministerio de tecnologías, de la información y comunicaciones, y eso, a pesar de ser un simple nombre, cambia radicalmente la aproximación a lo que eran las telecomunicaciones. Existe un fondo de tecnologías de la información que se encargaba en el 2009 también de financiar programas de telecomunicaciones. También ahí quiero hacer un paréntesis. Hasta este momento todavía existía ese halo a que solamente era telecomunicación pura, o sea, conectividad, con redes y servicios. Estaba la Comisión de Regulación, está todavía, que es la reguladora. Se creó la Agencia del Espectro, que era la encargada de temas técnicos de espectro. Y ojo con eso. Es una agencia técnica que solamente define temas de alocación de espectro y de destino del espectro. Pero quien asigna permiso sigue siendo el Ministerio de Tecnologías de la Información. Existía hasta el año pasado, ya les cuento qué pasó, una agencia nacional una autoridad de televisión. Entonces, si bien eran todos servicios públicos de telecomunicaciones, aún la televisión se manejaba con una agencia distinta. Una agencia independiente de orden constitucional que fomentaba la televisión abierta y se encargaba de todo el tema concesional de televisión cerrada o por suscripción, televisión por cable. Y además está la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí ya desaparece la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios porque ya los servicios no son domiciliarios. Muy bien. Entonces, el año pasado se hace una nueva revisión de la ley y se saca la ley 1978, que se denominó como la Ley de Modernización del Sector de Tecnologías de la Información. En esta ley ya se unifica todo el tema de telecomunicaciones, sigue siendo servicio público, no esencial, pero servicio público. Y la esencialidad, bueno, una cosa que se me olvidó decir ahorita. En Colombia la discusión de la esencialidad tiene más que ver con el tema de derecho a huelga. Los servicios públicos esenciales no pueden ser dejados de prestar. Acueducto, alcantarillado. Esos empleados no pueden hacer huelga, no pueden dejar de entregar agua ni energía, porque es un servicio público esencial. Las telecomunicaciones son un servicio público, pero no son esenciales. Son esenciales ahora, pero por temas de pandemia, porque hay un decreto de presidencia donde dijo las telecomunicaciones son esenciales, pero eso es temporal. Sin embargo, valga la pena discutir si después de la pandemia va a seguir o no siendo así, que es parte de la discusión. Bueno, regreso otra vez al tema de la ley del año pasado. Entonces, en esta ley quiero leer textualmente el objetivo, porque es bien interesante cómo quedó planteado los servicios públicos en Colombia. La presente ley tiene por objeto alinear los incentivos de los agentes y autoridades del sector de tecnologías de la información y comunicaciones, aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco institucional, focalizar las inversiones para el cierre de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de contraprestaciones y cargos económicos de los agentes del sector. Este objetivo resume exactamente lo que este gobierno pretendía cuando la sacó, que era básicamente disminuir regulación, que la inversión la haga el sector privado y que la contraprestación, las cargas públicas sean lo menos posible. Eso resume básicamente lo que es. Y se agregan además algunos objetivos a los que ya existían. Y dense cuenta de esto. Prioridad al acceso y uso de tecnologías de la información. Ya no está hablando de telecomunicaciones, está hablando de prioridad en el acceso y uso de las TIC. Ya el concepto de telecomunicaciones puras, donde aún en nuestras regiones, no entiendo por qué aún creen que son solamente redes y servicios de los operadores tradicionales. Aquí ya dicen, no, venga, eso ya es otra cosa, ya este mundo es distinto, ya son las TIC, no son telecomunicaciones. Se promueve la inversión y que tengo subrayado, que es un objetivo es el derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC, en desarrollo de algunos artículos de la Constitución para garantizar algunos derechos fundamentales. Y esto es importante puntualizarlo. Cuando se habla de derechos fundamentales se hablaba de esencialidad. Sin embargo, acá, sin hablar de esencialidad, se está diciendo que sí tiene como fin fomentar algunos derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, difundir su pensamiento y opinión, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar, recibir información veraz e imparcial, educación y acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura.
Entonces, dense cuenta que aquí no está hablando de derecho a la vida ni nada de esas cosas, pero sí está hablando al derecho a la libre expresión, a la libre opinión, a difundir a la cultura. Entonces, sí defienden los derechos fundamentales, pero sin ser un servicio público esencial. Se promueve los contenidos multiplataforma de interés público. Eso más tiene que ver más con el tema cultural, con el tema del fomento a los canales públicos, por ejemplo. Y se promueve el acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Y eso es bien importante. La infraestructura hoy en día, y todos lo sabemos, se convirtió en un objetivo único de nuestros países. La infraestructura garantiza el acceso a las tecnologías de la información. Muy bien. Ahora bien, en esta ley también se cambia un poco la aproximación de lo que es la CRC, la Comisión de Regulación. Anteriormente la Comisión de Regulación dependía del Ministerio de Tecnologías de la Información. Ya en esta ley se crea una entidad autónoma, técnica, patrimonial y presupuestalmente. O sea, ya es una entidad independiente del gobierno, aunque la ministra o el ministro de turno sea uno de los miembros de la sección de comisión. Esta nueva comisión es independiente del gobierno. Es algo parecido al IFT mexicano, pero yo siempre digo con menos poder, porque el IFT en México es todopoderoso. Tiene todo, tiene espectro, tiene jueces, tiene todo. Acá no, en Colombia todavía es un regulador, pero no tiene capacidad sancionatoria, bueno, solamente para temas de televisión abierta, temas de culturales, por ejemplo, temas de pornografía infantil y cosas de esas, así es la CRC, pero para el resto no. Para el resto de temas de competencia sigue siendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero además de eso, la regulación también le cambian un poco la aproximación. Y ustedes ven que acá habla de promover la competencia, promover el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante. No la posición dominante, evitar el abuso de esa posición, que son cosas bien distintas. Entonces, no, sí, digamos que la dominancia es un tema que en México sería preponderancia, en otras partes también, pero aquí lo que se propone es que prevenga el abuso, regular los mercados de las redes y servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios para tener, sean económicamente eficientes y temas de calidad. Entonces, para efectos de la Comisión de Regulación, de adoptar regulación que promueva la inversión. Ojo con esto es bien importante. La regulación debe promover la inversión, proteger a los usuarios, aumentar la calidad de los servicios, simplificar la regulación, neutralidad de la red, que ahorita iremos a ese tema, e incentivar la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la presente ley. Dense cuenta entonces que acá el tema de intervención no se menciona. Se habla es un servicio público que debe estar sujeto al control del Estado, pero para promover la inversión, para proteger usuarios, para aumentar la calidad y para regular el tema de neutralidad de red. Vea que en la ley quedó el tema de neutralidad de red, que es distinto a neutralidad de Internet. También hay que tener en cuenta eso, que ahorita hablamos de eso entonces. Entonces, los principios de esta ley tienen que ver más con promoción que con intervención. Y el Fondo Único de Tecnologías de la Información, que anteriormente era muy enfocado en telecomunicaciones, ahora habla de financiar proyectos, programas para facilitar prioritariamente el acceso universal, el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional, pero no a las telecomunicaciones, sino a las TIC. Garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, promoción de los contenidos multiplataforma, bueno, y otros. Aquí eso es bien importante. Entonces, ese fondo es para promover todo el tema de TIC, no solo telecomunicación. Y además, también quiero resaltar que el tema de competencia sigue siendo de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la gente cree que a punta de regulación todo se soluciona, cuando existen entidades de competencia a las que cualquier empresa puede acudir si encuentra que hay comportamientos anticompetitivos o que restringen la competencia. Muy bien. Entonces, con esto quiero resumir lo siguiente. El servicio de telecomunicaciones es un servicio público no esencial que está sujeto a la regulación específica sectorial. Por eso existe una Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entonces, lo primero que hay que hablar es que servicio público, cuando es un servicio público, se requiere una estructura de Estado distinta o complementaria a la general. Por eso existe una comisión de regulación. Por eso existen reguladores especializados en esos servicios públicos. No esencial por ahora, esencial en la pandemia,
Pues porque todos sabemos que las telecomunicaciones son las que están soportando el crecimiento económico. Ahora paso al tema de neutralidad de red. En Colombia hay una ley, bueno, una ley no, el Plan de Desarrollo Colombiano del 2011, la ley 1450 de ese momento, definió lo que es la neutralidad de Internet. Ah, bueno, y un paréntesis. Recordemos que una cosa es neutralidad de red y otra cosa es neutralidad tecnológica y otra cosa es neutralidad de Internet. Entonces, neutralidad tecnológica es que cualquier operador puede desplegar la tecnología que estime conveniente para cualquier servicio. No se entrega tecnologías para servicios, sino para prestar lo que se pueda prestar. Por eso acá no se regula 5G, ni 4G, ni 3G, ni se regula la tecnología móvil. No, somos agnósticos, la tecnología es para lo que la quieran utilizar. Eso es neutralidad de red, digamos, tecnológica, perdón. Y neutralidad de Internet tiene más que ver con el tema de bloqueo de contenidos o limitar el derecho del usuario a su libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por eso acá hay unos principios que no se los tengo que decir, que ustedes lo saben tanto como yo, es que no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni cualquiera de estas cosas, no podrán limitar el derecho del usuario a incorporar, utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos, ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales, esto es más un tema puntual, bueno, y otras cosas. Pero entonces lo importante acá es que la neutralidad de Internet tiene más que ver con el derecho del usuario a acceder a lo que él quiera, a decidir sobre lo que él quiere ver, y que el operador no le restringe ese derecho, ni que el operador tenga ningún tipo de gestión de red que tenga como fin el bloqueo de contenidos o la priorización de tráficos que tengan como fin restringir la competencia. Y en eso insisto, acuérdense que uno puede gestionar tráficos, siempre y cuando eso tenga una razonabilidad técnica y tenga unos fines que no sean restringir la competencia. Entonces, esa ley le entregó a la CRC, la obligó a que sacara una regulación específica para temas de neutralidad de red. Y acá entonces la CRC en el 2011, en la resolución 3502, sacó la resolución de neutralidad de red. ¿Cómo sería esa regulación? Y sacó unos principios. El primero de ellos, la libre elección. El usuario podrá libremente utilizar, enviar, recibir, ofrecer cualquier contenido. El usuario podrá enviar, recibir lo que él estime conveniente, siempre y cuando no sea temas que la ley prohíbe. ¿Qué es eso? Pornografía infantil. Claramente la pornografía infantil debe ser bloqueada, pero porque hay una ley que obliga a bloquear la pornografía infantil, no porque el operador o el regulador decidió que se bloquea o se prioriza un contenido. No discriminación. En todo momento los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet brindarán un trato igualitario a los contenidos, aplicaciones y servicios sin ningún tipo de discriminación arbitraria. Y eso es, en especial en razón del origen de la propiedad de los mismos. En especial en razón al origen de la propiedad de los mismos. O sea, yo no puedo, como operador, bloquear o beneficiar a un contenido u otro. Temas de transparencia y temas de información son estos principios. Pero además también habla de prácticas de gestión de tráfico. Los proveedores de redes de servicios de telecomunicaciones podrán implementar medidas de gestión de tráfico que sean razonables. Y las prácticas que se consideran no razonables, que se consideran razonables, ¿son cuáles? Son aquellas que tengan como objetivo reducir o mitigar los efectos de la congestión de red, asegurar la seguridad e integridad de las redes, asegurar la calidad del servicio, priorizar tipos de tráfico o clases genéricas de tráfico en función de los requisitos de calidad del servicio. Por ejemplo, no es igual un correo electrónico que una llamada. Entonces, posiblemente el operador pueda decir, este correo lo puedo aguantar un momentico, pero no puedo dejar de priorizar el tema de la voz, el tema de la llamada. O, yendo más allá, pues seguramente en telemedicina una cirugía a distancia tiene que ser priorizada. Ese es el tipo de cosas que uno diría, hombre, hay cosas que razonablemente se deben priorizar. Proporcionar servicios o capacidades de acuerdo con la elección del usuario. Ojo con esto se considera razonable. Proporcionar servicios o capacidades de acuerdo con la elección del usuario. E insisto en eso, quien decide sobre su tráfico es el usuario. Es él quien elige qué quiere ver y cuándo verlo.
que atiendan los requerimientos técnicos, estándares o mejores prácticas adoptadas por iniciativas de gobernanza de Internet. En todo caso, los proveedores de servicio de acceso a Internet deben aplicar las normas técnicas que existen, eso la OIT los tiene definidos técnicamente como son. Y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicios de acceso a Internet no pueden llevar a cabo conductas de priorización, degradación o bloqueo que contravengan lo previsto en la presente resolución. De nuevo, solamente puede bloquear cosas que sean razonablemente y técnicamente defendibles. Muy bien. Entonces, como vemos, esta ley, que fue además soportada y es un espejo de lo que se hizo en Chile, es básicamente lo que hoy persiste en Colombia. Es la neutralidad de red, entendida como el no bloqueo o priorización de tráficos. Entonces, cuando uno lee lo que está proponiendo Chile, uno dice, oiga, pero venga, que es que acá hay que tener en cuenta algunos aspectos que quiero aquí detallar, que es primero la evolución de la intervención regulatoria, cómo ha sido esa evolución en el tiempo. Entonces vemos que pasamos de poca regulación cuando eran monopolios, estamos hablando de la década del 90 a los 80, cuando eran monopolios de Estado, el propio gobierno tenía su empresa, digamos que la regulación se limitaba a temas tarifarios y de pronto algún tema de procedimientos y normas técnicas. Yo me acuerdo que en Colombia tener un teléfono en la década del 90, del 94 más o menos, era una lista de espera de 3 años. 3 años para tener un teléfono en la casa. Y eso se prestaba por una cantidad de malas prácticas. Entonces no había regulación. Luego, se abre el mercado de telecomunicaciones y existe una gran regulación basada en competencia entre conexión, protección de usuarios y calidad. Hay una segunda etapa de la competencia entre servicios soportados en redes. Entonces ya empezamos a ver, son temas de dominancia, de asimetrías, de regulación para el poderoso, de todas esas cosas. Y empezamos a ver compartición de infraestructura. Sin embargo, cuando aparecen las aplicaciones y todo el tema de Internet, vemos cómo estos servicios que parecían inofensivos desde el punto de vista de competencia, ahora están siendo competencia de los servicios tradicionales, que son los nuevos modelos de prestación de servicios y nuevos servicios digamos, de comunicación. Entonces ahora hay una total independencia de la red y los servicios. Ya la sustituibilidad que uno analizaba antes, donde decía que el móvil es sustituto del fijo, ya la pregunta no es entre servicios de redes, sino WhatsApp es sustituto de texto. Miren que ya estamos comparando el mundo del Internet con las telecomunicaciones. Y entonces, cuando uno empieza a ver que hay nuevos actores, se empieza a preguntarse las normas como neutralidad de red, por ejemplo, ¿tienen sentido que se le aplique, por ejemplo, a un operador de comunicaciones? Y me explico un poco. En eso quiero ser simplemente académico, no tengo posición en ese caso, no para esta reunión. Y la siguiente, cuando se habla de priorizar tráficos, ¿quién está en posibilidad de priorizar tráficos? ¿El operador o la aplicación? ¿O los dos? Un operador, por ejemplo, de video, hablamos de cualquiera, Netflix, YouTube, tiene la capacidad técnica de priorizar tráficos. Tiene la capacidad técnica de limitar la cantidad de información que manda. Entonces ya dense cuenta que no es solamente una norma que le va a aplicar a los operadores de telecomunicaciones, sino a todos los agentes de Internet. Entonces, cuando uno analiza un problema de estos y deja por fuera unos actores como los que son las OTTs, está dejando de analizar parte del problema. Y es mi principal mensaje. Aquí no voy a decir si la ley es buena o mala regular, no me corresponde, pero sí creo que falta análisis. Falta análisis para determinar cuál es el problema, ya lo vamos a ver. Y ya la última etapa de la regulación tiene que ver con regulación ex ante o ex post. Ya la pregunta es, venga, ¿yo regulo cuándo? ¿Regulo antes de que pasen las cosas para prevenir o regulo ex post? Y lo que estamos viendo es que la tendencia es ex post. Es ver si hubo condiciones anticompetitivas. Por eso la autoridad de competencia, la aplicación del derecho de la competencia es tan importante. Es que esa autoridad tiene la capacidad, sin necesidad de regulación, de analizar si cierto comportamiento de un operador, por ejemplo, hablemos de un operador que priorizó el tráfico de su propia plataforma de video. No va a decir cuál. El operador A tiene una plataforma de video X y él decidió que le va a dar mejor calidad a esa plataforma frente a su competencia, frente a las otras OTTs. ¿Quién se encargaría de ver eso? Pues el derecho a la competencia, no el regulador. Estoy hablando de la última etapa de la regulación. Entonces uno, antes de empezar a sacar normas, debería decir, oiga, tengo una autoridad de competencia que tenga la capacidad para analizar
si el comportamiento aparentemente de un operador anticompetitivo es de verdad anticompetitivo o necesito regulación. Entonces, la mirada de eso tiene que ser técnica, tiene que ser regulatoria. Cuando uno pone una ley, muchas cosas está de cierta forma amarrando de las manos al regulador, porque la ley es estática en el tiempo, la regulación es dinámica. Entonces, primer llamado que yo haría es, dejemos a la regulación lo más posible. Y en la ley, solo temas de principios generales. Protección de la competencia, claro. Protección del abuso de la posición, claro, en la ley, pero no la regulación específica. Muy bien, entonces, esto es lo que refleja por qué es tan importante esos conceptos de dinamismo en la regulación. Porque los estados que anteriormente eran regulados de manera vertical, donde existía o existe un regulador, un sector de salud, uno de transporte, uno de turismo, uno de comunicaciones y otros más que no están acá, tenían regulación o tienen regulación para ese sector. Es en un mundo pasado, pero con las TIC esa regulación ya es transversal, porque las TIC afectan todos los sectores. Todos, sin excepción. Por lo tanto, si ustedes ven acá como teoría de conjuntos, vemos que en la mitad todo converge. Entonces, por eso se están creando agendas digitales con entidades o grupos que analizan las TIC como un sector transversal a la economía y no con temas de silos. El mejor ejemplo de eso, ¿cuál es? Uber. En Colombia están intentando regular a Uber desde la óptica del transporte, del operador de transporte. Pero se olvida que en Uber hay una cantidad de jugadores, técnicos, telecomunicaciones, OTTs, y no solo el transporte. Por lo tanto, la mirada tiene que ser holística, tiene que ser transversal a los sectores. En neutralidad de red sucede lo mismo. Es que no estamos hablando de operadores tradicionales, estamos hablando de un ecosistema completo donde los agentes todos tienen un papel y un rol. Por lo tanto, si uno quiere sacar normas, actualizarlas, debe mirar cuál es el rol de cada uno de ellos. Y para esto, no hay nada mejor que el análisis de impacto regulatorio, donde la primera etapa es la definición del problema. Entonces la pregunta es, ¿qué problema quiero solucionar? Segundo, objetivos de política que estoy persiguiendo como objetivo de política, alternativas regulatorias, las consultas públicas. Por Dios, eso es fundamental. Si uno quiere transparencia en los procesos de política pública, tiene que hacer consultas públicas. Cualquier regulación, péguele a quien le pegue, no tiene nada que ver con el resultado final, sino con la posibilidad de que todos los actores puedan opinar al respecto, puedan decir qué les gusta y qué no les gusta, puedan enriquecer la discusión. Luego se analiza el impacto, el balance neto de esa intervención, si es positivo o negativo. Algunas veces el regulador está tentado a regular, pero cuando hace análisis de costo-beneficio se da cuenta que es más caro regular que no regular. Algunas veces es mejor no hacer nada. Es más barato para el sector no hacer nada. Y luego el monitoreo de expost. Entonces, para el caso específico, la primera pregunta que yo les haría a los congresistas o a los encargados de esto es, ¿cuál es el problema que se pretende solucionar con las nuevas normas de neutralidad de red? ¿Ya se definió el problema? ¿Qué problema tenemos? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Las cosas legales del problema cuáles son? ¿Son de información? ¿No será que nos falta información? ¿Hay causas del mercado? ¿El mercado se está comportando mal? ¿Temas de calidad? ¿Cambios tecnológicos? Porque lo que estamos viendo es un avance tecnológico que pone en jaque la regulación vigente y queremos actualizarla, y otro tipo de problemas. Entonces, primero yo veo, defino el problema. ¿Qué quiero solucionar? Si yo ni siquiera sé qué quiero solucionar, pues no puedo regular. Porque si yo no defino el problema bien definido, seguramente el resultado va a ser catastrófico. Nosotros en Colombia, cuando sacamos el tema de la regulación en Colombia, desde que estaba yo en la CRC 2015-2018, implementamos el tema de mejora regulatoria y de análisis de impacto regulatorio. Y hoy en día, toda regulación en Colombia, lo primero es definir cuál es el problema que se pretende solucionar. Y ha sido una pesadilla, pero positiva. ¿Por qué? Porque al principio de los ejercicios, estamos hablando del 2016, nos llevaba mucho tiempo definir el problema, mucho tiempo. Y definíamos 10 problemas distintos. Ya con la experiencia se da uno cuenta que va mejorando la formulación. Se demora no más en el proceso regulatorio, pero garantiza que lo que va a ser de verdad la respuesta a ese problema. Pasa mucho que uno sin hacer ese análisis saca regulaciones que no están dando respuesta a un problema. Entonces, cuando hace análisis ex post, se da cuenta que el impacto fue ninguno. Entonces, primera pregunta, y la repito, ¿cuál es el problema que se pretende solucionar con las nuevas reglas de neutralidad de red? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese problema? En términos de normatividad en desuso, exceso de regulación,
En términos de barreras, ¿la consecuencia de esto es que existen nuevas barreras? No lo sé. Simplemente lo quiero plantear como aquellas cosas que quien pretenda sacar normas debe preguntarse y analizar antes de sacar las normas. ¿Existen costos asociados al cumplimiento de la regulación? O sea, la consecuencia de esto es que hay mayores costos. La consecuencia es que hay rigidez del marco regulatorio frente a avances tecnológicos e innovación. ¿Hay agentes fuera del mercado regulado que no están siendo afectados por la regulación? ¿El ejemplo de eso cuál es? En Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones solo regula telecomunicación, servicios de telecomunicaciones, pero no regula OTTs. No es su competencia, no le corresponde. Cuando yo llegué a la CRC en el 2015, la primera pregunta que me hicieron, esto yo creo que les va a dar risa, pero fue verdad. La primera pregunta de un operador fue, regule las OTTs ya. Así fue. Yo, ok, ¿qué quiere que haga? Ponga la regulación. ¿A quién? A las OTTs. ¿Cómo lo hago? Se quedó callado. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hago? No tengo competencias. Yo no puedo regular las OTTs. Esta CRC no tiene la competencia. Pero si las tuviera, digamos que las tuviera, ¿qué quiere que haga? Póngale cargas a ese regulador para que sea igual a mí, a ese regulado. Póngale que pague el fondo de TIC el 2.2% y póngale cargas. Ah, ok. ¿A quién? A ese operador de la OTT. Es que no está en Colombia. Es un servicio transfronterizo. No le puede poner cargas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tentación inmediata de un regulador, la tentación fácil es intervenir. Pero a veces la respuesta es no intervenir. No regular es una forma de regulación. Con esto quiero decirles que lo primero que uno tiene que hacer es monitorear el mercado, analizar la información que tiene disponible y ver cuál es el problema. Y luego mirar si regula o no regula. Es lo único que uno puede hacer. No puede regular por sospecha. Es pecado mortal regular por sospecha. Tiene que regular con información, solucionando el problema que es y teniendo claras las causas y las consecuencias de este problema. Y finalizo con algunas conclusiones. Creo que me pasé el tiempo, me perdonan, ya voy a terminar con esto. El aislamiento obligatorio por cuenta del COVID nos ha demostrado que la tecnología, en especial con la conectividad, es fundamental en todas las actividades humanas. Es un derecho, no hay duda. ¿Qué tipo de servicio es? El que ustedes quieran, pero es un derecho, es un derecho. El acceso a las TIC no es una opción, sino un derecho. El servicio público de telecomunicaciones implica regulación sectorial relacionada con ese sector específico, protección de los usuarios, competencia y calidad. Pero eso además requiere una institucionalidad adecuada. Si uno quiere un servicio público, tiene que tener detrás el gobierno que lo soporte, la gobernabilidad que lo soporte. No es simplemente llamarlo público, es decir, ok, ¿qué implicación tiene eso en términos regulatorios, en términos de estructura de Estado para regular? La neutralidad de red implica la no discriminación ni privilegio de tráficos, ni el envío, ni el hecho de la existencia de ofertas como las condiciones. Bueno, una cosa que no dije ahorita, se habla mucho de zero rating y algunos estados han prohibido cosas, no voy a decir cuáles, pero han prohibido cosas de zero rating, pero no hay información suficiente ni análisis suficientes que demuestren que zero rating va contra la competencia. No existen. Si ustedes buscan en la academia, en todo lo que quieran, hay muchas posiciones, pero no hay conclusiones específicas. Por eso les digo yo que esto debería ser analizado caso a caso y ojalá expuesto. Ojalá que uno pueda, en vez de regular, simplemente darse cuenta si lo que están haciendo X operador está o no excluyendo a algún competidor, si pretende o no limitar la competencia o simplemente lo que está haciendo es cumpliendo con la decisión del usuario, que es finalmente quien decide sobre sus servicios. Y además es necesario delimitar claramente el problema que se pretende solucionar, identificando causas, consecuencias, costo-beneficio y escenarios de intervención, incluido el de no intervención, que para mí es el más importante. Es qué para si no hago nada. ¿Cuál es el impacto de no hacer nada frente a los escenarios donde sí hago algo? Con eso termino. Espero que haya sido claro y ojalá no me aburrido porque era mucho texto. Muchas gracias.